Primer libro de Crónicas, capítulo 15, del versículo 3 al versículo 13. Crónicas, capítulo 15, versículo 3 al versículo 13. Le platicaba a mi esposa que hay temas que a lo mejor en el pasado ya lo viste, a lo mejor lo has tenido que estudiar varias veces por predicaciones, por estudios, y son temas que dices, bueno, volver a retomarlos, ¿no? Volver a recordarlos, pero hay temas que te motivan o que te animan mucho a estudiarlo, porque a la vez que vas aprendiendo, pues vas enseñando. Y le decía a mi esposa que este es un tema de los que me ha gustado, que conforme voy aprendiendo, voy leyendo, me apasiona, vaya, de alguna forma. Recuerdo, hermana Lourdes, creo que la hermana Claudia estuvo, hace mucho dimos una clase de eso, ¿se acuerdan? Pero me acuerdo que fue una clase muy breve, muy breve, pero ya hace muchos años. Entonces, ahorita estoy viendo algunas cosas que en su momento pues no vimos. Lo tenemos, primer libro de Crónicas, capítulo 15, del versículo 3 al versículo 13. Dice la palabra del Señor: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafat, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Adón, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, ¿qué vemos aquí? No sé si recuerda, en el segundo libro de Samuel, se nos habla de un intento que tiene David por traer el arca a Jerusalén. Entonces, en ese intento es muy famoso por la cuestión que le sucede a Usa, donde traen el arca en carros, y por las piedras, por el camino, parecía, dice la escritura, que el arca se iba a caer, y Usa tocó el arca y terminó muerto. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo David en este pasaje? Bueno, David está entendiendo que la forma en la que ellos intentaron traer el arca a Jerusalén no fue la correcta. No fue la correcta. Y aquí está preparándose para traerlo de la forma correcta. Y lo que está haciendo, que dice: hey, recuerden, no era un carro, eran los levitas quienes debían traer el arca. Y por no haberlo hecho, dice, el Señor nos quebrantó. El Señor nos quebrantó. Versículo 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hermanos, ¿qué responde el principio regulador de adoración? Bueno, el principio regulador de la adoración responde a la pregunta: ¿cómo Dios ha pedido que le adoremos? ¿Cómo Dios ha pedido que se hagan las cosas al adorarle?
al adorarle. Ahora, hermanos, yo sé que cuando hablamos del principio regulador de la oración, algunos de nosotros quisiéramos ir a temas un poquito más debatibles, como lo que son las circunstancias de la oración, lo que son la salmodia exclusiva. ¿Debemos cantar solo salmos o nos es permitido entonar también cantos o himnos? ¿Deberíamos usar instrumentos o no deberíamos usar instrumentos? ¿Qué tipo de instrumentos deberíamos usar para adorar al Señor? ¿Qué lugar tienen los instrumentos en la adoración? Son preguntas que son importantes, pero que son cuestiones que tienen que encontrar un fundamento. Y lo que hacemos en estas primeras clases, hermanos, va a ser por esos fundamentos sobre el cual nos van a llevar a ciertas conclusiones. Es decir, cómo llegamos a la conclusión de si nos es permitido o no nos es permitido usar instrumentos. ¿Qué nos mueve al aceptarlos o al rechazarlos? Entonces, buscamos conclusiones coherentes respecto a lo que podemos ir construyendo del principio regulador de la adoración. Ahora, me da mucho gusto, hermanos, que en las iglesias de Tijuana, y voy a hablar especialmente de Tijuana, haya iglesias calvinistas. Y me da gusto porque diría Spurgeon, sin caer en el sectarismo, cuando predica las doctrinas de la gracia, predicas el evangelio. Pero imaginemos, hermanos, en un mar de teología, hermanos, las doctrinas de la gracia son solo el inicio. Son solo el inicio. Y creo que el problema que tenemos en las iglesias de Tijuana es que han caído aquí, abrazando las doctrinas de la gracia, y han ignorado la profundidad de la teología reformada. Se han quedado solo con la probadita, abrazando doctrinas calvinistas, algunas doctrinas por aquí y por allá, pero se han olvidado cómo concluimos ahí. Hermanos, las doctrinas de la gracia, la elección incondicional, la preservación de los santos, todas estas doctrinas, hermanos, no tienen su fundamento en sí mismas. Tienen un fundamento abajo. Podemos hablar de la teología del pacto, por ejemplo. ¿Cómo llegamos a decir que los que se salvan no se pueden perder? No por la doctrina en sí mismo, sino porque creemos que hay una cabeza federal que los ha representado fielmente delante de Dios, y debido a eso es que concluimos acá. ¿Sí me voy a entender? Entonces, creo que ese es el problema que yo veo en este auge de calvinismo, pero no de teología reformada. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que una iglesia bíblica o que quiere ser bíblica no simplemente se queda abrazando 5 puntos doctrinales. Necesita ir a una profundidad y representar en la práctica y en toda su forma de estructura de doctrinas lo que ha abrazado acá arriba. Es decir, una iglesia bíblica y reformada necesita una adoración bíblica y reformada. Bíblica y reformada. Entonces, ese creo que es el meollo del asunto. Se han quedado con la parte de arriba y no han buscado y no han escarbado abajo. Es como un hilito que se han encontrado. Pero si tú empiezas a jalar ese hilito, vas a ver que hay más hilo abajo y más hilo abajo hasta que llegas a una fuente que es lo que sostiene todo el hilo. Hermanos, eso es lo que queremos hacer nosotros. Quizás algunos ya abracen el principio regulador de la adoración. Quizás para algunos va a ser, caray, nunca había escuchado de eso. Y sin embargo sabrá que es una doctrina o principios sustentables que usted va a encontrar en la palabra, y muy probablemente ya abraza, solamente no por ese nombre, ¿no? Ahora, hermanos, ¿dónde iniciamos? Bueno, hermanos, iniciemos hacia atrás,
en la Reforma. Hermanos, el grito de la Reforma fue un grito por volver al libro de Dios, al libro inspirado por Dios. Entonces, hermanos, como lo hemos visto en todas las doctrinas que se debatieron en la Reforma, Martín Lutero abogaba por revisar las Escrituras y entonces reestructurar a la iglesia romana, buscar en qué se habían equivocado las Escrituras y volver a ello. De ahí que él grita solo la Escritura. Solo la Escritura. Ahora, cuando se habla de la sola Escritura en la Reforma, hermanos, llegaron al punto de la adoración. Entonces, la pregunta es si sola Escritura es suficiente para regular la adoración a Dios, o si es necesaria la tradición, o si tiene algún papel la tradición para poder regular la adoración a Dios. En otras palabras, ¿es la Biblia suficiente para regular la adoración, o la tradición tenía algún papel, por decirlo así, de cómo ellos o cómo la iglesia debería adorar? Aquí, hermanos, se abren los dos bandos que estamos mencionando ahorita, que es el principio regulador de la adoración y el principio normativo de la adoración. Entonces, el regulador y acá teníamos el normativo. Ellos decían que sí. El principio regulador, los que abrazaban esta doctrina, hermanos, dijeron que la tradición no tenía ningún papel para poder regular la adoración, mientras que los que abrazaban el principio normativo decían que sí, que la tradición tenía un papel para regular ciertos aspectos de la adoración. Los que decían que sí, decían sí, siempre y cuando no promuevan algo que abiertamente se contradiga en las Escrituras. Sí, siempre que no se contradiga por las Escrituras. Entonces, a uno se le llamó el principio regulador de la adoración, el otro es el principio normativo de la adoración. Ahora, en estos dos bandos, nosotros encontramos, por ejemplo, con el principio normativo a personas como Lutero, encontramos a los anglicanos, encontramos a los romanos. Martín Lutero, hermanos, abrazó lo que conoció, refirió él como la adoración medieval. Es decir, ellos miraron el romanismo, la iglesia romana, y dijeron, no todo está mal. De hecho, él abogaba por una reforma dentro de la iglesia y no fuera de él. Pero él decía, no todo está mal. Entonces, siempre que no contradiga las Escrituras, es permitida. Hay una libertad en la adoración. Por otro lado, hermano, estaba Juan Calvino. De este lado estaba Calvino. Calvino, hermanos, defendió que la adoración que era autorizada era la que estaba externamente o implícitamente autorizada por las Escrituras. Ahora, esta misma postura que abrazó Juan Calvino es la misma postura que vendrían a desarrollar los puritanos. San Waldron hace un comentario de esto, dice que aunque cuando lees a Calvino y lees a los puritanos ves ciertas diferencias en algunos aspectos, en esencia estaban hablando de lo mismo. Estaban hablando de lo mismo. El principio regulador de adoración, hermanos, cobró fuerza cuando salen las confesiones reformadas. Tanto las confesiones reformadas como las confesiones luteranas, como las confesiones anglicanas comenzaron a salir, el tema se puso sobre la mesa. Entonces, por un lado estaban los luteranos, los anglicanos y los romanos, y por otro lado, hermano, estaban los reformados, estaban los bautistas particulares
Y estaban los congregacionalistas. John Owen y su compañía, ¿no? Entonces, existían estos dos bandos. Si usted lee la Confesión de Westminster, si usted lee la Confesión Bautista de 1689, se da cuenta que la confesión toca ese tema en el párrafo 22, y ahorita lo vamos a leer. Tanto la Confesión Bautista como el Westminster, hermanos, en el capítulo 22, en el párrafo 1, de la adoración religiosa y del día de reposo, dice: la luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es justo, bueno y hace el bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado. Se debe confiar en Él y se debe ser servido con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Pero la manera aceptable de adorar al Dios verdadero está instituida por Él mismo y es tan delimitada por su propia voluntad revelada que no puede ser adorado conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres, ni las sugerencias de Satanás, ni por medio de ninguna representación visible, ni de ninguna otra forma no prescrita en las Santas Escrituras. ¿Vio el énfasis que le está dando? Según su voluntad, según lo prescrito, según las Escrituras. O sea, no hay una forma en que nosotros adoremos a Dios que no lo haya pedido. Que no nos lo haya pedido. Mientras que al mismo tiempo, hermanos, cuando surgieron los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, en el artículo 20, la Iglesia Anglicana publicó diciendo: la Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en controversias de la fe. Sin embargo, no es lícito para la Iglesia ordenar algo que sea contrario a la palabra de Dios escrita. Entonces, aquí están los dos bandos. Lutero, los anglicanos, los romanos abrazaban un principio normativo diciendo: siempre que no se esté violentando algún mandamiento de Dios o que no esté prohibido, está permitido. Mientras que los reformadores, que abrazaban el principio regulador, decían: si no lo ha pedido Dios, no lo ofrezcas. No lo ofrezcas. Para los reformadores, la falsa adoración consistía en ofrecer algo a Dios que Él no había pedido. Para los anglicanos y para los que abrazan el principio normativo, la falsa adoración es aquella que es condenada por la palabra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En uno hay una libertad para ofrecer siempre y cuando no contradiga las Escrituras. El principio regulador dice: no, si Dios no lo ha pedido, no lo puedes ofrecer. Solamente lo que Dios ha pedido es lo que podemos ofrecer. Dos cosas diferentes. Ahora, Williamson definía así el principio regulador de una forma muy breve. Lo que se ordena es correcto, lo que no se ordena es incorrecto. La base bíblica, hermanos. La base bíblica para el principio regulador de oración, y vamos a ver también, hermanos, la base bíblica para el principio regulador, para el principio normativo. Vayamos, hermanos, a Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, detrás del camino del occidente de la tierra del cananeo que habita en Arabia, frente a Gibal, junto al encinar de Moré. Porque vosotros, perdón, estoy leyendo otro pasaje, hermanos, perdón. Sí, ya me quedé, dije, no traigo los lentes, hermano, créanme que estoy fallando un poquito. Cuando Jehová tu Dios, ¿vale?
Sí, Deuteronomio 12, versículo 29. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y la heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pero aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. Escuche, no añadirás a ello ni de ello quitarás. ¿Qué está diciendo? Dios está prohibiendo que queramos imitar la adoración de lo que está alrededor. Entonces Él dice, solo lo que yo te he pedido, no añadas, no quitas. Porque en el momento que tú añades, en el momento que tú quitas, ya no es una verdadera adoración. Ya no es una verdadera adoración. Hay una advertencia sobre el peligro de adorar a Dios de acuerdo a nuestras imaginaciones o a las imaginaciones de los demás. Hermanos, ¿qué vemos en Deuteronomio más adelante? El pueblo terminó pecando conforme a las imaginaciones de los pueblos que le rodeaban. Dios, hermano, no desea ser adorado de la forma en que tú lo sientes. Yo siento de parte de Dios. ¿Cuántas veces no escuchamos eso antes de escuchar unas palabras, unas profecías falsas o una distracción para la iglesia en baile, en danza, en gritos, en cantos, distorsionando la adoración y el orden, contradiciendo las escrituras en muchas ocasiones? ¿Por qué? Porque se basan de que yo siento de parte de Dios, me está moviendo a hacer esto. Hermanos, Él está buscando ser adorado, no de la forma en la que tú lo sientes, sino de la forma en que Él lo ha pedido. Y dice Deuteronomio, sin agregar, sin quitar. Sin quitar. Levítico, hermanos, capítulo 10. Yo sé, hermanos, que este pasaje ya lo leímos incluso juntos como iglesia, pero no deja de ser importante. Versículo 1 al versículo 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego, escuche, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? Un fuego extraño, ajeno al mandato de Dios, fue lo que provocó la ira de Dios y descendió fuego y los mató. Ahora, si usted lee en el versículo 24 del capítulo 9, ellos acababan de ofrecer un sacrificio, y vean lo que dice el versículo 24 del capítulo 9. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, escuche, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermanos, esa es una adoración. Cuando el Señor aceptaba su holocausto, descendía un fuego que consumía el holocausto, y era como el Señor lo ha aceptado. Pero aquí está descendiendo fuego, pero no está consumiendo a una ofrenda, está consumiéndolos a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ofrecieron un fuego extraño que Él no les había mandado. Hermanos, hay muchos más ejemplos. Hay muchos más ejemplos de lo que Dios pide, de cómo Él quiere ser adorado. De cómo Él quiere ser adorado. Él no desea ser adorado conforme a usted siente, a que siente, a que siente. Yo siento de parte de Dios que voy a adorar al Señor con esta danza. Quiero darle gloria a Dios con esta danza. No, hermano. No en el culto. No. Él ha pedido y prescrito la forma en la que Él desea
ser adorado. Por otro lado, hermanos, veamos algunos pasajes que utilizan el principio normativo para sostener su creencia. Como usted lo va a ver, muchos de los pasajes que ellos utilizan se fundamentan en pasajes que nos hablan de la libertad cristiana. Los que creen este movimiento, hermano, creen que Dios no nos ha dejado simplemente la libertad de adorarle, siempre que se haga de cierta manera. Ahora, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Hace mucho tiempo, hermanos, después vamos a entender por qué les voy a decir esto, en otras clases, no va a ser aquí, hermanos. Jonathan y Sara salieron en un podcast. No, era solamente él, ¿verdad? Jonathan Pérez. Y le preguntaron acerca del principio regulador de oración. Dijeron, ¿qué lo abrazas? Y él dijo, se quedó así como que, pues yo pienso que hay un equilibrio, dijo. Pienso que sí, pero también creo que el principio normativo tiene su parte. Entonces, él al final fue ambiguo, no dijo sí o no, simplemente dijo que él buscaba como un equilibrio, y como que entre el equilibrio de sí, pero no. De sí, pero no. Y esto, hermano, es importante. ¿Por qué? Porque toda su música, o todo lo que él haga, va a reflejar lo que abraza. Ahora, eso es importante, hermanos. Cuando veamos o entremos al punto de la música, usted se da cuenta cómo la teología o el abrazar un principio, un normativo, te lleva a una forma de hablar consistente. Y es ahí, hermano, donde yo encuentro mucha inconsistencia en algunas iglesias llamadas reformadas, calvinistas y cesacionistas. Porque la forma en que tú adoras también demuestra la forma en la que tú crees acerca del mover del Espíritu. Por ejemplo, hermano, me voy a adelantar un poquito. El hecho de, por ejemplo, Miguel Núñez, la Iribi, la forma en que adoran, ellos, luces, el sonido está a todo lo que da, batería y todo esto, es algo más cercano a lo pentecostal que a lo reformado. ¿Por qué, hermanos? Está bien sencillo. Ellos son continuistas. Hermanos, ¿qué nos decían en la iglesia pentecostal? Hermanos, déjalo que te toque, cierra tus ojos, déjate llevar. El Espíritu Santo está aquí. Ellos veían o hacían un énfasis en la adoración y en la música, porque entendían que el Espíritu Santo podía tener una profecía en el momento. El Espíritu Santo podía levantar a alguien allá hablando lenguas. Entonces la música llevaba a impulsar esos dones, porque son continuistas. Ahora, yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo no está obrando cuando le alabamos, por supuesto que sí, pero yo no espero a alguien que de repente comience a profetizar en medio de la adoración. Yo no espero que alguien se levante y empiece a hablar en otras lenguas, porque somos cesacionistas, pero creemos que el Espíritu Santo se mueve a través de la verdad, y a la medida que cantamos la verdad, nosotros somos edificados, el otro es edificado, la iglesia es edificada y Dios es glorificado. Dos perspectivas diferentes. Por eso les decía, hermanos, no se trata de bíblico, porque ellos pueden ser bíblicos. Hermanos, nuestros hermanos continuistas son bíblicos. De su Biblia sostienen el continuismo. Lo que no son consistentes. Y eso es lo que buscamos nosotros. Consistencia, porque bíblicos podemos serlo, pero consistentes. Esa es la cuestión. Entonces, por eso yo les decía en la introducción, es inconsistente que tú digas soy cesacionista y tu música es continuista. Ese es el propósito de la adoración carismática. De hecho, ahí viene, ¿no? El carisma, el Espíritu Santo. Entonces, son esas cuestiones que nosotros buscamos, hermanos, esa consistencia. Podemos ser bíblicos, nuestros hermanos continuistas son bíblicos. Yo no voy a decir que ellos sacan el continuismo
del Torah, no sé, de algunas otras cosas, lo sacan de la Biblia, pero no son consistentes a nuestra interpretación. Exactamente eso, hermano. Cuando dices que son bíblicos, yo creo que son bíblicos, pero esta es una diferencia, ¿no? Porque puede decir, esta iglesia es bíblica y esta iglesia es bíblica, pero bien diferentes. Entonces, si las dos son bíblicas, ¿cómo las dos son diferentes? Entonces no pueden ser la de la misma tradición. Entonces, yo creo que cabría decir que hay iglesias más bíblicas que otras, porque hay una iglesia que aunque no creen exactamente lo mismo, son buenos hermanos, aunque pareciera que hay orgullo en esta declaración, nosotros creo que somos más bíblicos. Porque muchas veces se suele confundir eso y por decir, creo que los hermanos están equivocados en este punto y por ende concluimos de que nosotros somos más bíblicos, somos aprobados de la Escritura. Puede decir, eres un arrogante, crees tener la verdad absoluta. Entonces puede haber ese tipo de confusión. Es que, por ejemplo, yo creo que es bíblico, en la definición, tal cual, es de dónde sacan esa doctrina, de la Biblia. Ahora, si es sana doctrina, pues ya es otra cuestión. O sea, yo creo que, hermano, no le veo ningún problema en decir que son bíblicos. Creo que la diferencia empieza donde empezamos a hablar de consistencia. Yo creo que eso. No, consistente, hermano, quiere decir que la A te lleva a la B, la B te lleva a la C, la C te lleva a la E. No como a veces vemos que la A se brincan a la Z, luego la Z se regresa a la otra. A eso me refiero, hermano. Como que dices, no me cuadra cómo pueden creer esto del Antiguo Testamento y luego tiene una mala interpretación del Nuevo Testamento. Eso se llama inconsistencia. Yo creo que ahí entran algunos de nuestros hermanos, donde vemos una interpretación que no es coherente. Por ejemplo, podemos interpretar una carta del apóstol Pablo de una forma y luego venir a interpretar de otra forma otra carta, o por ejemplo como pasa con Apocalipsis. A muchos de ellos, ahí es donde hay una inconsistencia, interpretan Apocalipsis junto con Daniel, pero se olvidan de los evangelios. A eso se llama inconsistencia. Cuando tú agarras la carta o el libro de Daniel, después agarras el Apocalipsis y lo interpretas a la luz de los evangelios y sus cartas y las cartas, entonces a eso es lo que tú le llamas consistencia, como que todos los pasos se están llevando a una conclusión y no hay una contradicción aparente en alguna forma en que tú interpretas. No es la forma en la que lo ven los demás, hermano. ¿Sí me entiendes? Porque nosotros lo podemos ver desde aquí y decirle, no, es que esto está mal, desde esa parte. Pero cuando ellos lo ven, ellos tienen que ver cómo están acercándose al texto y en ese sentido hay inconsistencias y a eso es a lo que me refiero con. Dado a eso, podríamos, por ejemplo, declarar que los adventistas son bíblicos. No necesariamente, porque ellos añaden las escrituras. Es una secta. No necesariamente, o sea, sí, Elena igual. Ellos los comparan, entonces es una falsa iglesia. Comparan, pero ven que ella interpreta las escrituras. De hecho, el sábado, si tú lo ves, ellos van a tener el sábado sin el Nahuay. Entonces, por eso es que la interpretación del sábado ya no es solo de ellos. Hay muchas iglesias que incluso abrazan. Pero nacen con ellos en ciencia y fundamento del sábado. Yo estoy seguro, sí. Pero sí entiendo lo que dices, hermano, sí entiendo. No le veo problema, hermano, cuando nos referimos a iglesias, no a sectas. Ya cuando hablas de sectas, estás hablando de otra definición que tendríamos que dar atrás. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, es que como yo estoy entendiendo que lo que quiere decir es que cuando se está diciendo que es bíblico y es bíblico, entre nosotros que estamos escuchando la clase pudiera haber ese tipo de confusión, porque si es bíblico lo damos como que está bien y si es bíblico lo damos como que está bien. Entonces quería como que aclarar más de esa. Es que, por ejemplo, hermana, pensemos, por ejemplo, nuestros hermanos más cercanos, presbiterianos, ¿son bíblicos o no son bíblicos? ¿Por qué? si estamos pensando diferente. Son bíblicos, hermana. Lo que tiene es que no creemos una consistencia. Es exactamente lo mismo. Hermano, la inconsistencia no puede caer en el orador de la denominación de determinada iglesia. Pudiera ser, pero mi inconsistencia va más en la interpretación, en cómo tú te acercas al texto. No es ¿cómo le puedo explicar? No es la conclusión a la que llegamos, sino el principio por el cual te acercas. Por ejemplo, yo interpreto este texto así, pero después hay un texto muy similar allá en el Nuevo Testamento, lo interpreto de otra forma o llego a una conclusión diferente.
No sé si me voy a entender. Entonces, en ese sentido hay una inconsistencia porque no estoy interpretando de la misma forma que estoy interpretando acá. Entonces, a eso se le llama inconsistencia. Esas dos interpretaciones o esa inconsistencia te lleva a conclusiones distintas. Por eso les mencionaba acerca del continuismo. No puedes decir soy cesacionista, pero después tu adoración es continuista, inconsistencia. A ver, Mariana primero levantó la mano y les digo, nomás faltaba echar un poquita polvo de aquí para que hubiera dudas. A ver, Mariana. Principio regulador. Sí, es correcto. Aunque hay hermanos que son creyentes genuinos y pueden estar de este lado. Así es. Por ejemplo, yo mencioné ahorita la IBI o Pastor Miguel Núñez, él tiene conclusiones diferentes. Yo no voy a decir que el hermano no es bíblico, simplemente difiero. ¿Por qué? Porque hay una inconsistencia que yo veo en su interpretación, como él puede decir lo mismo de mí. Entonces, es simplemente la forma en que nos acercamos, la forma en que lo vemos. ¿Son bíblicos los hermanos? ¿Son bíblicos? ¿Inconsistentes? Sí, inconsistentes. No se me hace una falsa iglesia, no se me hace un falso hermano, al contrario, sus predicaciones son muy buenas, es un buen hermano. Pero ha llegado a conclusiones diferentes porque yo creo que hay una inconsistencia en ciertas áreas de... Pero, por ejemplo, en el caso de Miguel Núñez, él dice que es continuista, entonces su adoración va de acuerdo a... El problema es aquellos que nos decimos cesacionistas y nuestra adoración no va de acuerdo a... Fred. Sí, bueno, hablando acerca de las inconsistencias, ¿no? Al momento de acercarnos a un texto bíblico, hacemos una interpretación del texto con la hermenéutica y derivado de los principios hermenéuticos que adquirimos en una teología bíblica. Y solo por mencionar algo, mencionaba Agustín Hipona, el hecho de que el Nuevo Testamento está en el Antiguo revelado, en el Nuevo, y el Antiguo en el Nuevo revelado, diciendo de que no podemos cortar al momento de hacer una hermenéutica ciertos textos que traten de disminuir la potencia con la cual quiero dar argumento de lo que quiere dar a entender esta doctrina. Entonces, en ese sentido, entiendo de que las inconsistencias van a ignorar ciertos textos que debilitan el argumento. Entonces, muchas congregaciones o iglesias que tienen ciertas teorías que, claro, pues no abrazamos nosotros, simplemente deciden dejar de un lado o no tomar esta otra parte de los textos que te dicen lo contrario a lo que tú quieres dar a entender. Básicamente es, como dices, cortar, y eso es una inconsistencia. Como decir que tomamos Apocalipsis y tomamos Daniel, pero no tomamos Mateo 24. Entonces, cuando no tomamos Mateo 24, estamos cortando y hacemos una doctrina a medias, ¿no? Así es, hermano. Yo creo que no sé ya eso. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Al final de cuentas me gustó lo que dijiste al inicio. O sea, partimos de una ignorancia de algunos pasajes o de la forma en la que a lo mejor no estamos teniendo en mente tal pasaje y otro viene y si lo tuvo en mente y dice, yo vi consistencia porque estoy hablando esto y alguien puede decir lo mismo en Dios. Entonces, lo que nosotros vemos igual con nuestros hermanos presbiterianos, de hecho, Benjamin Kish abogaba eso cuando trataba el tema del bautismo. Él decía que había cierta inconsistencia, había una continuidad, los criterios, o sea, hay una continuidad del antiguo al nuevo, y nosotros decíamos, no, hay una continuidad, pero hay una discontinuidad. O sea, sigue siendo lo mismo, pero hay ciertas cosas que han cambiado. Entonces, una cosita tan pequeña que interpretaron los presbiterianos y los bautistas nos llevó a dos bandos diferentes. A eso me refiero, hermano. Nosotros podemos decir que hay inconsistencia en ellos pueden decir que hay inconsistencia, pero a lo que yo tengo ahora, como decía Carlitos, a lo que yo entiendo ahora, a lo que yo he entendido en las Escrituras, creo que esta es la mejor interpretación de lo que enseñan las Escrituras y por eso hablar con la profesión con esta organización.
Nadie me lo impuso. Nadie me lo impuso. Nadie me dijo, es lo que debes de creer. No, hermano, yo la leí y comencé a mirar que realmente esto era consistente con lo que enseñaba con las escrituras. Y dice, a la hora de que yo abrazo una confesión, abrazo ese conjunto de doctrinas que yo creo que se enseñan así. ¿Sí me entienden? Hermanos, estos debates serán para el final. Eso es lo que les decía al inicio. Y cuando mencionamos los instrumentos, Yo creo que el concepto bíblico es lo que no está mal el concepto bíblico y de hecho lo defines bien. Yo creo que es lo que nosotros entendemos por bíblico, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, ahorita Carlos mencionó sobre adventistas, ¿no? A lo mejor se fue algo extremo, ¿no? Pero por ejemplo el pentecostalismo, o sea, si nosotros le preguntamos, ustedes van a decir que también son bíblicos, ¿no? Porque de alguna parte de la escritura sacan lo que sí es que es toda esa inconsistencia que hay en toda esa. Es que también, por ejemplo, la palabra bíblico, hermano, es algo que no es el tema, por eso no lo mencioné, pero cuando se habla de algo bíblico, hermano, se tiene que hacer ciertas preguntas para entender si es bíblico, no solamente es que viene de la Biblia. A ver, ¿es bíblico? Bueno, ¿viene de la Biblia? Porque sí, ¿no? Sí, los textos se están sacando de la Biblia. Ahora, eso que se está llegando a interpretación, ¿es ortodoxo? Y ahí muchas sectas se van a caer. Se acabó, no es bíblico, aunque utilice la Biblia. En ese caso es un tema porque sí, es un tema. Como esa palabra bíblico, creo que en general se tiene como es bíblico, es una buena iglesia. Sí. Cuando pueden ser bíblicos en el sentido que dijiste y no ser buenas iglesias, ¿no? En cuanto a lo que dicen, porque en este caso el pentecostalismo, bajo esa definición, a esta que acabamos de añadir, son ortodoxos, ¿creyeron bíblicos? Probablemente sí. Probablemente sí. Conozco iglesias pentecostales muy bíblicas. Hermanos, muy bíblicas. La doctrina es por la doctrina. Te voy a decir por qué, hermano. Yo no estoy de acuerdo con sus excesos, pero tampoco no voy a negar todas las cosas buenas que tienen. No me tocó, con mi esposa me tocó ir solo a una iglesia aquí en Tijuana. Hermanos, una iglesia pentecostal, yo no esperaría que tuvieran un estudio tan bíblico como el que me tocó estar ahí. Los hermanos estaban estudiando tipología y los hermanos muy didáctico, la verdad me sorprendió muchísimo, muy didáctico, hicieron un grupo con los hermanos que necesitamos que busquen estas tipologías y el hermano les explicó, les enseñó muy bien. Me quedé asombrado porque ese tipo de clase yo nunca lo había visto en la iglesia. Lo que yo conozco, sé del hermano, creo que es papá de la hermana Cintia, creo ya falleció. Ahí él pastoreaba y muy bíblico. O sea, en ese sentido, o sea, habrá esos continuistas, hay un problema con continuismo, por supuesto, pero tú no veías decretando gente, tú no veías profetizando gente, o sea, ellos como que eran muy reservados en esas áreas. Entonces, no puedo decir todos los pentecostales son así, puede haber pentecostales que no son bíblicos. Donde nace la doctrina, o sea, porque es lo que me está diciendo como bíblico, ¿no? Si la doctrina es bíblica. Y bueno, si quieres dejamos eso de lado, ¿no? Pero yo creo que nada más es el tema porque bíblico lo asociamos a, es una iglesia fielmente apegada a las escrituras y que dentro de los marcos están dentro de... Sí, pero digo, no podemos desacreditar, por ejemplo, a la iglesia, por mencionar una iglesia pentecostal en general. Hay iglesias, y digo que hay, porque va a ser complicado, pero sí hay iglesias buenas. Y buenas no me refiero a una iglesia que yo me congregaría, pero que digo, bueno, entre todos hay que el evangelio. Se habla del evangelio, y eso es algo bueno. Hay iglesias donde no se habla del evangelio. No, sí, y no quiero que se interprete como que yo estoy en contra de los pentecostales. De hecho, en los cursos de evangelismo yo les llegué a decir, hermanos, los pentecostales son nuestros hermanos, con muchas diferencias y creemos que con muchos errores, pero dentro de los marcos podemos decir que sí son nuestros verdaderos hermanos. No quiero que tampoco se piense que son los pentecostales. Ok, hermanos. Pues bueno, ya vimos dos pasajes, hermanos, respecto al principio normativo. Vayamos al principio, regulador de oración. Vamos a hablar sobre el principio normativo. 1 Corintios, hermano, capítulo 14, versículo 26. Ellos decían, podemos hacer cualquier cosa o podemos ofrecer una adoración siempre y cuando no esté prohibida en las escrituras. Pero ellos decían, bueno, pero esa adoración tiene que tener ciertas características. Primer libro, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación,
hágase todo para la edificación. Versículo 40, pero hágase todo decente y con orden. Ellos decían, bueno, cuando hagas eso que quieres hacer para la gloria de Dios, es importante que la meta que tú tengas en mente es que sea para la edificación. Pues es para la edificación, pero también tiene que hacerse con orden. Pero no solo eso, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Está diciendo, o sea, hay permiso para hacer lo que quieras, pero cuida lo que estás haciendo y fíjate si va a edificar. Versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todas nuestras motivaciones, dicen ellos, debe ser evaluado si lo que vamos a hacer será de provecho para los hermanos y si es para la gloria de Dios. En Romanos capítulo 12 también encontramos otras directrices que ellos abrazan para sostener su principio. En el versículo, Romanos capítulo 14, en el versículo 5 y 6 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté completamente convencido de su propia mente. Eso está hablando acerca de la adoración, de aquella adoración del Antiguo Testamento. Algunos seguían abrazando ciertas cuestiones y decían, bueno, cada quien esté convencido, y ellos dicen, bueno, te da una libertad para observar o no observar este día. Siempre que yo esté convencido y tengo una libre conciencia, entonces puedo abrazarlo y puedo creerlo. Entonces, hermanos, bajo el principio normativo, si esto que yo quiero hacer o esto que deseamos hacer es para la gloria de Dios, entonces podemos y tenemos la libertad para hacerlo, siempre que no encontremos alguna prohibición en las Escrituras para ello. Ahora, como decía Mariana, sobra decir, hermanos, que abrazamos como iglesia, que la confesión abraza el principio regulador de la adoración. Nosotros creemos, hermanos, que la adoración que Dios pide es la adoración que nosotros debemos de dar. No se nos ha dejado una libertad para nosotros adorar a nuestras propias imaginaciones o deseos. Ahora, todos estos pasajes, hermanos, que leímos de 1 Corintios, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 10, Romanos, capítulo 14, esos pasajes hablan acerca de la libertad cristiana. No hablan del culto público. Y ellos, los que abrazan el principio normativo, toman esos pasajes para aplicarlos al culto público, pero no se está hablando ahí, hermanos, de un culto público, se está hablando de pasajes que hablan acerca de la libertad cristiana que todos tenemos y que nosotros también creemos y abrazamos. Y esto también lo toca la confesión de fe. La libertad cristiana ha sido regulada por Dios en pos del amor y del servicio de unos a otros, pero no está regulada para el culto público. De manera, hermanos, que nosotros debemos ir a textos donde se hable acerca del culto a Dios para que entonces nosotros podamos tomar una decisión. Y eso es lo que hacen los pasajes del principio de la adoración. Son textos que se hablan de la adoración, no simplemente de la libertad cristiana. Ahora, hermanos, vayamos a otro tema antes de terminar. El alcance, hermanos, del principio regulador de la adoración. El alcance. Y aquí, hermanos, entramos a un tema o a un terreno, ya no en comparación al principio normativo, sino respecto a aquellos que abrazan el principio regulador de la adoración, ¿cómo lo ven? Y aquí, hermanos, hay un debate entre algunos hermanos reformados. Hay quienes creen que el principio regulador de la adoración aplica solo para el culto. Hay otros
que dice el no, el principio regulador de la oración abarca para toda la vida. Los que sostienen el principio regulador para toda la vida, hermanos, ellos no entienden, así lo dice el hermano, no entienden por qué trataríamos la adoración de Dios por 2 horas en una forma y el resto de toda la semana en otra forma. Es decir, ¿por qué tenemos que pasar de un principio normativo entre semana a un principio regulativo en 2 horas? Solamente dice, por entrar a la iglesia cambia, Se activa el reloj. se activa. De hecho le llama luz verde, luz roja. Dice, tú tienes luz verde toda la semana y entras a la iglesia y es luz roja. Ya cambió todo. Y luego sales de la iglesia y luz verde. Entonces, su crítica dice que hay una confusión en que cuando llegas a la iglesia cambias inmediatamente al regulativo. Pero él dice, ¿y qué demás? ¿Qué hay de las demás reuniones? ¿Qué hay del miércoles, por ejemplo? ¿Hay algún principio, hay algún espacio para el principio normativo? Ahora, hermanos, vean el telón de fondo de este pensamiento. Porque ese pensamiento lo podemos escuchar aquí. Pero hay algo por detrás. Y es que en este pensamiento, lo que ellos están afirmando es que no hay una forma de adorar a Dios en la vida diaria ni en el culto. Ellos creen que hay una misma regla que abarca toda nuestra adoración como en un conjunto, independientemente que estés en el culto o en tu casa. ¿Y se acuerdan que vimos la clase pasada? Dijimos que no. Dijimos que no. Que la Biblia se hace diferencia entre una adoración de vida y una adoración puntual, donde se nos llama y se dice que está adorando. Y vimos algunos ejemplos como a Absalón, cuando le pide permiso a David para ir a adorar, y era algo como que iba a adorar en ese momento y se iba a regresar. Por otro lado, hermanos, está la postura de que el principio regulador es solo para el culto. Y esto lo vamos a ver poco a poco durante las clases, hermanos. La Biblia, hermanos, como les dije, así hace una diferencia entre la adoración para toda la vida y la adoración que está regulada de una forma, formal. Y por lo menos, hermanos, voy a mostrar 2 textos de una forma muy breve. Primero, hermanos, Mateo capítulo 18. Versículos 19 y 20. Un texto conocido por ustedes. Mateo 18. (19-20). Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, ¿cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es la disciplina eclesiástica. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndelo. Si no te escucha a ti, toma 2 testigos. Si no escucha a los 2 testigos, llama a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo como gentil y publicano. Ese es el orden. Pero ahí cuando habla acerca de dile a la iglesia, Jesús menciona esto que leímos y dice que si 2 de vosotros se pusieron de acuerdo en cualquier asunto, mi Padre que está en los cielos lo va a conceder. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Él está prometiendo una presencia especial en medio de su iglesia. En medio de su iglesia. El contexto, hermanos, es la iglesia. La iglesia está reunida y Él está prometiendo que Él estaría presente donde 2 o 3 personas invoquen su nombre. Y eso no se lo promete a alguien fuera de esa reunión.
Es obvio, hermanos, que el Señor en su presencia está en todos lados. No estamos hablando de esa presencia, estamos hablando de una presencia especial que regula y que va a determinar alguna decisión, alguna cuestión en que se esté discerniendo, y Él habla de estar con ellos. John Owen comenta de este pasaje: así el Señor Jesucristo ha prometido su presencia para los mismos fines y propósitos de todos los que se reúnen en su nombre, para la observancia de la adoración que Él ha ordenado en el Evangelio. Hermanos, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en esa carta? Esto te escribo, aunque ¿qué, hermanos? Tengo la esperanza de ir a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia de Dios, que es que columna y baluarte de la verdad. El propósito que tiene 1 Timoteo, hermanos, es instruir a Timoteo sobre cómo él debería de gobernar o regular la iglesia. Si el principio regulador de la oración fuera para toda la vida, ¿por qué Pablo tiene que especificar que esa carta es para que él sepa cómo debe conducirse en la casa del Dios viviente? Eso ya estaría de más. ¿Sí me van a entender? Porque tienes que especificar que le está escribiendo para que sepa cómo conducirse en la casa del Dios viviente. Sería fácil si te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte o cómo conducirte en la vida. Entonces entenderíamos que es una carta que va a abarcar para toda la vida, pero no. Pablo le especifica que es para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Ahora, si usted lee esta carta, en la carta nos habla acerca de la oración. Y Pablo regula la oración. Nos habla acerca de la predicación. ¿Quién debe predicar? ¿Quién debe de enseñar? Nos habla acerca de los oficios. ¿Quién debe de ser pastor? ¿Quién debe ser diácono? Nos habla acerca de las ofrendas. Nos habla acerca de la misericordia. Bueno, todas estas cosas eran necesarias para Timoteo, para que él supiera cómo gobernar la casa de Dios, para que él pudiera llevar un buen orden ahí. Pero para la vida diaria, hermanos, aquí no lo mencionamos. Ahora, nosotros, hermanos, creemos que el principio regulador de la oración se aplica solamente para el culto público. Solo para el culto público. ¿Cómo, hermanos? ¿O cómo lo sabemos, hermanos? Porque Dios nos ha dejado especificaciones de cómo Él desea ser adorado. Pero, hermanos, a diferencia del culto público, para la vida no tenemos mandamientos específicos. Dios no te dice qué marca de ropa vas a comprar, no te dice qué shampoo comprar, no te dice si tienes que comer 3 veces al día o 2 veces al día o 1 vez al día, no te dice, no te especifica. Si hubiese una especificación en las escrituras de las cosas que deberíamos estar haciendo, entonces probablemente diríamos, oye, pues sí es cierto, usted nos ha regulado toda la vida, pero no se nos ha regulado toda la vida. ¿Qué hace, hermanos? Dios nos da principios generales para vivir. Nos da principios generales. Todo me es lícito, más todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Bueno, ¿cómo eso se aplica, hermanos? Quizás para usted, hermano, lee ese pasaje y dice, híjole, me es permitido ver la televisión, pero me voy a limitar o voy a quitarla. Para otro quizás no es un problema la televisión, porque quizás él o ella sí tiene el control y entonces él no tiene ningún problema. Para usted significa mirar la televisión, para ella significa dejarla, pero a lo mejor hay otras cosas que ese texto le está llamando a cuidar. Son principios generales que se aplican para todos nosotros de una forma diferente. No nos ha dejado cuestiones específicas. Nos dice que todo tiene que ser para su gloria. Si comes, si bebes, si haces cualquier cosa, es para su gloria. Hermanos,
En ese sentido, somos llamados a hacer un sacrificio vivo, según Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Somos llamados a glorificarlo en todo tiempo, por supuesto, hermanos, pero si hay una diferencia al congregarte. Y al congregarte, si hay una diferencia en la forma en que debes de adorar. Allá, hermanos, podemos escuchar cualquier tipo de música, puedes escuchar rap, puedes escuchar música que sea bíblica, con cualquier tipo de ritmo, si tú quieres. Hay cierta libertad para que tú lo hagas. Pero cuando vengas a la iglesia, pues entonces hay que cuidar. Y sabes, quieras encontrar lo mismo que encuentras allá y te das cuenta que no. Aquí hay un principio regulador de la oración que nos dice cómo debemos orar. Una vez un pastor me platicó una historia, hablando de evangelismo, y él me platicó que hicieron una campaña y ya invitaron a muchos rockeros al culto, una banda de rockeros. Entonces ellos trajeron una banda cristiana para que tocara, y pues dice, yo miré a estas personas quebrantados y pasaron al frente, hicieron su confesión de fe y todo eso. Y él estaba muy contento. Estábamos en clase y ya después le dije, hermano, ¿cuántos de esas personas se quedaron en la iglesia? Pero hermano, es que si usted va y les trae rock pesado y ellos encantados, y después vienen a la iglesia y hay un corito, como le llaman ellos, o hay y a lo mejor ellos esperaban ver lo mismo que allá. Hermanos, eso es lo que quiero decir, no espere, hermanos, no espere ver en la iglesia lo mismo que usted a lo mejor puede escuchar allá afuera o puede hacer allá afuera. Es diferente. Eso es lo que decía el hermano, es que el problema es que usted lo trae por métodos carnales, como decía Pablo Washington, por métodos carnales, y pues ya cuando ven algo más espiritual dicen, cara, ¿qué está pasando aquí? En eso no quedamos, ¿no? Entonces, hermanos, encontramos que no tenemos regulaciones para cada instante de nuestro día. Se nos dice, hermanos, que debemos cantar en nuestras casas, pero no se nos dice si son los salmos, si nos es permitido himnos. Se nos dice que debemos abundar en la palabra de Dios, ¿verdad? Cada día. Pero no se nos dice si debes leer por la mañana o por la mediodía o en la tarde. No se nos dice si debes escuchar predicaciones, leer explicaciones, si debes leer un capítulo o 2 o 3 capítulos. No se regula, se dice llénense de la palabra del Señor. Eso para algunos significa leer en la mañana, 2 o 3 capítulos, para algunos en la noche, a otros tienen el tiempo del mediodía. No sabemos. Eso significa, hay principios generales, usted debe cumplir con esos principios, pero en forma general, hermano, no tenemos una regulación detallada de lo que usted debe o no debe hacer en cada día. Entonces, hermanos, en conclusión, para la adoración de la iglesia tenemos mandamientos específicos a los cuales nosotros juntamos y llamamos principio regulador de la adoración, pero para la adoración de vida tenemos principios generales en las que usted puede utilizar esos principios para glorificar a Dios. Hermanos, se puede decir que durante la semana usted puede estar en el principio normativo. Usted puede ofrecer y glorificar a Dios de alguna manera siempre que no esté contradiciendo las escrituras. Hay esa libertad cristiana, si usted quiere llamarlo, pero cuando se habla de culto hablamos de un principio regulador. Para concluir, hermanos, imagina que una familia contrata un arquitecto para construir una casa. El arquitecto entrega un plano detallado. Cada habitación, cada ventana y puerta, todo está pensado para que la casa sea segura, funcional y que esté muy bonita. Ahora imagina que el constructor decide ignorar partes del plano. Y él comienza a decir, bueno, yo creo que en lugar de ponerle unas escaleras, le vamos a poner un tobogán, porque se miraría más divertido para los niños. O esta pared que me aparece de color rosa, la voy a pintar de azul y le voy a poner unas luces de neón así, la orilla, para que se vea más moderna.
Y él dice, al dueño le va a encantar estas modificaciones, se va a mirar de luque. Las intenciones de este constructor pueden ser las mejores, pueden ser muy buenas, pueden ser muy creativas, pero el resultado ya no sería la casa que el arquitecto diseñó para los dueños de la casa. Bueno, hermanos, el principio regulador de la oración afirma tener los planos de la casa de Dios, pero también está comprometido en construir de la manera en que Él lo va a escribir. Él no va a tomar o no toma ventajas, sino que según está llamado a hacer, según se planea hacerse. No se va a sumar material, no se le va a quitar material, no se van a mover ventanas, no se van a mover puertas, no se van a poner toboganes para que sea más divertido. El principio regulador de la oración está comprometido en seguir los planes tal cual el diseñador lo ha pedido. Esa es la diferencia. Hermanos, ¿alguna duda? No, yo sí, a mí sí me genera mucho conflicto, soy honesta, cuando dice que fuera es normativo y aquí dentro del regulador. Y nada más se me vino el ejemplo a mi mente, ¿no? Yo ahorita aquí, cuando aquí en la iglesia cantamos himnos, todo está bien. El puro hecho de nada más yo pensar que en mi casa puedo, con el trabajo, puedo escuchar heavy metal, que puedo escuchar cha-cha-cha, reggaetón cristiano y todo eso, y que todavía le seguimos llamando adoración. Por ejemplo, heavy metal es un montón de ruido, un montón de gritos, un montón de instrumentos y música. A mí me cuesta un poquito decir que en realidad estoy adorando al Señor, estoy adorando a Dios, y llamarle adoración a algo que en realidad estoy escuchando mucho más música que puede tener que a veces ni siquiera se escucha o no se entiende. Entonces, a lo mejor como a mí me viene la conciencia, viene mi conciencia decir, y pienso, ¿qué pasaría si yo paso en un carro, yo nada más sé que es música cristiana y es reggaetón cristiano, llego a mi trabajo y todos me llegan escuchando esa música? No tiene nada que ver con mi comportamiento cristiano, no tiene, o sea, se me hace que hay un choque entre lo que yo digo que soy, en mi comportamiento contra eso, por ese mensaje que yo estoy dando. Igual y es nada más ¿cómo podemos salir como cristianos, encontrar ese equilibrio entre decir, puedes hacer lo que hasta donde tu conciencia te diga o no te diera, y se me hace muy difícil pues para mí conciliar esas cosas, que adoras a Dios afuera de una manera y aquí de otra. Para mí es como más apegado a lo que el Señor me ha mandado, incluso si lo hago fuera, pues, no sé si me explico. Y está muy bien, no, por supuesto, hermano, sí se entiende. Lo primero, hermano, el principio de la libertad cristiana, lo que leemos ahorita, cada uno esté convencido de lo que cree. Entonces, a lo mejor para usted sí hay una herida de conciencia, y puede ser lo mismo que una persona tampoco no lo haría, no lo escucharía. Y creo que hay cierta libertad para hacerlo y para no hacerlo. Entonces, a lo mejor, hermana, para usted, pues, ¿sabes qué? No. Pero, hermana, imaginemos que a mí sí. Imaginemos que yo sí, que a mí me gusta el rock pesado y cristiano, entre paréntesis, ¿no? Y está el ruido y la verdad que la se escucha, pero imaginemos que me gusta. Bueno, aún en mi libertad cristiana hay una regulación. Y esa es la otra parte. O sea, no simplemente decir, estoy en el principio normativo, me voy a poner unas canciones, me voy a subir todo volumen en mi casa, en mi carro, no me importan los demás. Bueno, eso es un pensamiento muy pecaminoso. ¿Qué quiero decir, hermano? Quiero decir que nuestra libertad cristiana está regulada por las Escrituras. 1 Corintios capítulo 8, si no me equivoco, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 12, son pasajes a los cuales tenemos que ir para regular nuestra conciencia. ¿Qué dice, hermanos? Dice que si a mi hermano le es de tropiezo que yo coma carne, pues entonces no voy a dejar a comer carne jamás. Imagínense, mi hermana, que, no sé, yo voy a visitarla, llevo en el carro, llevo música, y yo sé que a usted es un problema, hermano.
Y a mí sí me gusta. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Que yo cuando yo vaya, yo no voy a ir con esa música. Que si yo le invito a mi casa, yo no voy a poner esa música. Que si yo sé que esto puede ser una piedra tropiezo para mis vecinos, porque a lo mejor ellos ni me conocen ni los conozco, pero saben la música que escucho, como usted dice, a lo mejor yo no la voy a poner algo. Luego un ejemplo personal, a mí me gusta algún tipo de música que no necesariamente es cristiana, pero que en español. Pero ¿qué hago? Yo no la pongo a todo volumen. Yo sí llego a escuchar alguna canción, es bajita, es que nada más lo escuchamos nosotros, y es una, dos, tres canciones y se acabó. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé que hay personas que no me conocen y que pueden decir, uy, esa canción, luego ponen música cristiana, luego ponen música que no es cristiana, y entonces hay una libertad cristiana de escuchar música secular, de tomarse una copa. Hermanos, hay una libertad, pero ¿qué tal si tu vecino te ve con una copa y a mí es cristiano, es un alcohólico? Y a lo mejor no te alcoholizas, simplemente está tomando una copa. Entonces, ahí entran principios que regulan nuestra conciencia. Y ahí en esa conciencia, y sabes qué, hermano, si tomarme una copa va a impedir que yo le pueda hablar del evangelio a mi vecina, pues no me tomo la copa. O me la tomo allá encerrado, mi esposa, no sea sola, no sé. Pero no voy a dejar que ellos se dañen y cierren puertas para el evangelio por mi culpa. Entonces ahí habla de libertad. Ahora, si no existe esa regularización en mi corazón, estoy pecando contra Dios. Si a mí no me importa, a nosotros pasó una persona que empezó a tomar cerveza artesanal. Al principio lo tomaba como una forma medicinal, supuestamente. Él batallaba para dormir, se tomaba una cerveza y todo bien, dormía. Pero después comenzamos a mirar que empezaron a subir fotos. Y entonces mucha gente me empezó a mandar mensajes, oye, está tomando, está pasando. Entonces cuando yo me acerco, me dice, es que James Renihan hace lo mismo. Samuel Renihan ha subido fotos y comiendo y se ven cervezas y se ven. Entonces, hermano, porque James Renihan o Samuel Renihan hacen eso, tú lo vas a hacer. Y comenzó a pelear su libertad cristiana. Entonces, en libertad cristiana comenzó a dañar otras conciencias. Y eso es lo que Pablo condena en 1 Corintios capítulo 8. No podemos endurecernos en nuestros corazones por amor a nuestra conciencia, sino sacrificar nuestra conciencia por amor a los demás. Entonces, yo creo que ahí regula eso, hermana, que a lo mejor para usted puede hacer así. Pero, por ejemplo, yo no veo un texto que me diga, hermana Norma, en las escrituras usted solamente debe escuchar himnos o salmos en su casa. No hay un texto que le diga eso. O que diga, no escuches ciertos instrumentos. O no hay una prohibición, vaya, de las escrituras respecto a muchas áreas que es donde tú ya empiezas a tomar esos principios bíblicos y decir, esto me es lícito, pero no me conviene. Me es lícito, pero no me edifica. Entonces empiezas a rechazar. Mencionaba la televisión, que hay de ciertos programas en televisión. Ahorita yo no lo veo, hermano, solo sé porque de repente me salen anuncios casa de los famosos, algo así. Mucha gente está hablando de eso. Para mí eso es una basura. Pero, hermanos, creyentes viendo eso. Entonces, ahí es donde empiezas. ¿Es lícito ver televisión? Por supuesto. ¿Qué canal vas a ver? ¿Qué película? ¿Qué esto? Bueno, ahí es donde comienzas a aplicar los principios. Y dices, ¿sabes qué? Esto para nada me edifica, esto para nada me va a ayudar. Ahora, no todo, hermanos, quiero ser honesto, no todo lo haces para edificación. O sea, no ves una película, no sé, que te va a dar un mensaje cristiano cuando es de balazos, ¿no? A veces hasta apoyando al ladrón, ahí estamos, ¡córrele! ¿No? Entonces, sí es cuidar solamente esa cuestión, hermanos, y tener sus principios. No estamos diciendo que pueda hacerlo todo, hermanos. Cuidado. Yo creo que ahí es lo que dice la hermana. Tiene que ver mucho los gustos de cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, a mí en personal sí me gusta el rap, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible, hermano? Vale. ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, a mí me gusta. Y cuando lo escucho y es un rap bíblico o estoy adorando a Dios, lo hago con la conciencia que lo estoy adorando a Dios. No lo hago con la conciencia de que me gusta el ritmo. Entonces yo pienso que es según los gustos que cada uno tiene. A lo mejor, como dice la hermana, no le gusta el rock, pues no puede adorar a Dios a través de... Pues yo sí me gusta. Ese es un
tu problema, hermano. De hecho, yo escuchaba mucho ese tipo de música. Es por eso que a lo mejor ahorita no lo consigo. Sí, claro, Lo claro. escuchaba antes, ¿por qué tendré que seguir escuchando eso? Para mí. Y eso está bien, hermana, eso está bien que no lo haga, porque a lo mejor es un golpe de conciencia. Yo también, créanme, también tengo ese problema con esa música. Digo, tenía un compañero, pero tampoco no tengo un versículo que decirle, más que principios. Sí tenemos principios, decirle, oye, hermano, creo que no es lo más